Bien, estimados amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad. El día de hoy es un día para nosotros bastante grato, debido a que iniciamos toda una semana programada con ocasión de la celebración de los 61 años de la promulgación de la Ley de Profesionalización del Contador Público. Y además que este día viernes 11, ¿no? Que celebramos este aniversario 61 de la ley, también se celebra el Día del Contador Público. Entonces, hemos preparado toda la semana, una semana bien cargada de temas de diversas materias, y el día de hoy vamos a hablar del ámbito tributario, ¿no? Entonces, los invito a participar activamente de este ciclo de conferencias y de nuestra ceremonia principal, que va a ser el día viernes a partir de las 7 de la noche. El programa ya lo hemos difundido. Bueno, y sin más preámbulos, para no hacerles esperar, porque han estado seguramente atentos a la transmisión desde las 7 de la noche, vamos a dar inicio, para lo cual voy a presentar a la doctora Marisol León, quien el día de hoy nos acompaña para conversar sobre un tema de relevancia e importancia en el ámbito contable y tributario. La doctora Marisol León, ya muy conocida en nuestro gremio y también en el ámbito tributario, es socia de Quantum Consultores y ha tenido la gentileza y amabilidad de acompañarnos en este inicio de semana de celebraciones de la Semana de la Familia Contable. Buenas noches, Marisol, bienvenida al Colegio de Contadores Públicos de la Libertad a través de esta plataforma virtual. ¿Cómo estás, Rubén? Muchas gracias también por la invitación y al contrario, para mí es un honor acompañarlos en este primer día de semana por las celebraciones del Día del Contador. Así es que encantada y aquí para compartir contigo el tema que me has convocado. Perfecto, Marisol. Vamos a plantear entonces la temática. A ver, nuestro tema, Marisol, se llama conflictos entre la tributación y las normas contables. ¿Por qué conflictos? Porque definitivamente los operadores del derecho, tanto los contribuyentes, la administración tributaria y los órganos que administran justicia en materia tributaria, tienen distintas posturas respecto de cuál es la vinculación o la relación que debe existir entre la tributación y las normas de contabilidad. Eso está ocasionando que los fallos que emita el Tribunal Fiscal, que emita el Poder Judicial, muchas veces sean contradictorios, ¿no? Eso genera sin duda inseguridad jurídica, porque un contribuyente que debe aplicar la norma tributaria y al revisar la norma tributaria y el reglamento, la ley y el reglamento, no encuentra el sentido, el alcance de un término que tiene arraigo contable, puede hacer uso directamente de las normas contables, y en otro caso algún otro contribuyente podría no hacerlo y buscar otras fuentes interpretativas para darle contenido a este término que no está muy bien precisado en la legislación tributaria. Adoptando una u otra postura, vamos a llegar a instancias de la administración tributaria en un procedimiento de fiscalización en el que la administración tributaria mayoritariamente hace uso de las normas de contabilidad. En algunos pocos casos, la administración tributaria se ha alejado del criterio contable. Y luego tenemos el segundo escenario, el Tribunal Fiscal, en el que también mayoritariamente se hace uso de las normas contables para dotar de contenido a la norma tributaria. Sin embargo, los últimos años el Poder Judicial ha ido estableciendo pautas en relación a que las normas contables no pueden utilizarse directamente en aplicación supletoria de las normas tributarias, y genera toda esta inseguridad, ¿no? Porque hace poco, justo comentábamos con Marisol, el Tribunal Fiscal ha emitido un fallo en el cual se analiza el destino que se le va a dar a un desembolso que la empresa ha realizado, ¿no? Si califica o no como mejora de carácter permanente o es un gasto. Y el Tribunal Fiscal, manteniendo su postura,
de la aplicación supletoria de las normas contables a la norma tributaria, ha señalado pues que corresponde a la aplicación, en este caso es la NIC 16, la que era materia de análisis. Incluso haciendo referencia o inobservando alguna de las sentencias que ha emitido el Poder Judicial en relación a que las normas contables no son normas jurídicas y por tanto no pueden aplicarse directamente ante un vacío en la norma tributaria. Entonces, la cuestión sigue, ¿no? El debate sigue, pero ya pasó de debate a inseguridad. Porque digo, concretamente un contador que debe de definir qué cosa es activo fijo, qué cosa es gasto, qué se entiende por costo, por ingreso, ¿no? ¿Cómo es que va a tener que decidir si es que los órganos que administran justicia no se ponen de acuerdo? Entre ellos tienen posturas distintas. Entonces, Marisol, yo te invito a reflexionar sobre cuatro cuestiones que debe basar este conversatorio. La primera cuestión es, ¿qué relación le encontramos a las normas contables y a la tributación? La relación, ¿no? ¿En qué ámbitos, en qué área de la tributación se hace uso de las normas contables? Una segunda cuestión es, ¿cuál es la influencia que tiene la contabilidad en la determinación del impuesto a la renta empresarial? Una tercera cuestión es sobre la opinión en relación a esto que comentaba de los operadores del derecho, que tienen distintas posturas de que tanto el tribunal administrativo como tribunales en vía judicial tienen posturas discordantes y generan inseguridad jurídica porque el contribuyente no sabría qué norma aplicar. Y una última cuestión que creo que sería importante tratar, Marisol, es el tema de la convergencia. Es decir, ¿habrá posibilidad que en algún momento esto se pueda solucionar? ¿Será el camino tal vez migrarnos de modelo del doble balance al del balance único? ¿Cuál es la alternativa que tenemos frente a este problema que sin duda le genera una serie de contingencias a varios contribuyentes? Entonces, Marisol, sobre esta guía que he preparado, entremos a la primera cuestión. ¿Qué relación tú le ves o cómo se relaciona la contabilidad, las normas contables y la tributación? ¿Cuál es tu opinión en este primer punto? Bien, a ver, Rubén, yo siempre que trato de este tema, en las clases, en la universidad o en los foros o cursos que dicto, yo parto de algunas cuestiones previas que me ayudan muchísimo a que tanto los alumnos o o las empresas o contadores a los que capacitamos o las empresas que les brindamos servicios, les ayuda mucho a entender luego por qué es que llegamos a ciertas conclusiones, ¿no? Entonces, creo que sería interesante compartir con los seguidores del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad que el día de hoy están viendo este conversatorio, ¿no? En primer lugar, una premisa importante, que la contabilidad y la tributación tienen objetivos diferentes. Eso es algo que no hay que perder de vista. La contabilidad está preparada para brindar información para la toma de decisiones y sobre todo información basada en estándares que el IASB, después de todo un procedimiento, es cierto, ¿no? Para llegar a determinar cuáles son esos estándares, establece, y en base a ello, esa información sobre todo es muy importante para los inversionistas y los stakeholders. Además, que esa información y los estándares a los que me refiero están preparados para información consolidada y en el mundo efectivamente para empresas que normalmente son muy grandes y cotizan e invierten en bolsa. Es decir, la contabilidad tiene un objetivo fundamental de información financiera a los inversionistas y sobre todo, como te decía, con el criterio de pensar en consolidación y que privilegia un modelo llamado valor razonable, ¿ya?
La tributación es diferente, la tributación tiene el objetivo de recaudar, pero recaudar obviamente bajo lineamientos en los que un Estado, bajo ese poder o potestad tributaria que tiene, pues imponer impuestos para que los ciudadanos con ese deber de contribuir coadyuven a que esos fondos sirvan para satisfacer las necesidades de vivienda, educación, etc. Entonces, primer punto, son objetivos diferentes. ¿Bien? El segundo punto es que si voy a analizar el lado tributario, no puedo perder de vista que lo que pretende gravar el impuesto a la renta. El impuesto a la renta grava una manifestación de riqueza llamada renta, y una manifestación de riqueza que privilegia, obviamente, el principio de capacidad contributiva. Y ese principio es fundamental para que podamos entender y también los entes o los actores del tema tributario llamado contribuyente y administración tributaria, tribunal fiscal, poder judicial, entendiendo esa línea me parece que podríamos llegar a un buen puerto y menos contingencias. Y es que si el impuesto a la renta entonces grava una manifestación de riqueza llamada renta que privilegia capacidad contributiva, y en virtud de reiterada sentencia del Tribunal Constitucional se ha dicho que esa capacidad contributiva, ¿no?, está relacionada con la riqueza real sobre la cual se le debe de recaer el impuesto, entonces no podemos dudar siquiera de que el impuesto a la renta tiene que cumplir esa función y recaer en la riqueza real y objetiva. Entonces, si ya de plano tenemos estas cuestiones previas y yendo al impuesto a la renta en sí, entendemos de que esa riqueza llamada renta a la que debo de afectar se ha obtenido en virtud del esquema que la ley ya ha establecido, que no es otra cosa que disminuir o restar a los ingresos gravados, el costo computable y los gastos necesarios para generarla, además de ciertos requisitos o condiciones, estamos frente a una renta imponible o a una renta neta imponible que ya tiene en su legislación todos los aspectos, ¿no?, definidos de la hipótesis de incidencia, que es evidentemente lo que no podemos perder de vista. Si tengo estos parámetros y sabiendo que las NIF tienen otra intención, entonces lo que tendríamos que descartar de plano desde un enfoque tributario, evidentemente, sería que para la ley de renta sería inconcebible en nuestra legislación, ¿cierto?, gravar con un impuesto a la renta, por ejemplo, una ganancia no realizada, producto de el modelo de las NIF, por ejemplo, o que se pretenda deducir de ese ingreso no realizado, además, un gasto en el que aún no hemos incurrido, cuando lo que estamos hablando, y también el Tribunal Fiscal lo ha dicho en varias resoluciones, que se debe de obtener una renta neta imponible a partir de los ingresos realmente obtenidos, menos los gastos en los que realmente se han incurrido. Entonces, estas cuestiones no han cambiado, estas están dadas, Rubén, desde hace mucho tiempo, en la jurisprudencia inclusive. Entonces, yendo a tu pregunta inicial de la relación entre las normas contables y tributarias, yo te podría decir, un primer tema es que son diferentes, pero ¿cuándo es que viene el conflicto o en todo caso la confusión que nos genera, ¿no? Es cuando, a propósito del cálculo de la renta neta imponible, ¿no?, a la que tenemos que aplicarle la alícuota del impuesto a la renta, cuando tenemos que determinar esa renta neta imponible, pues, por un tema metodológico, operativo, como querramos llamarlo, partimos de un resultado contable que está plasmado en el estado de resultados. Y ese resultado contable
está obtenido en función a los criterios de las NIF. Y ahí tenemos una primera relación, yo diría indirecta, ¿no? Indirecta en el sentido de, no es que estemos diciendo que porque el resultado contable bajo NIF es el resultado que debe de ser la renta neta imponible, porque para eso está claramente establecido, inclusive en el reglamento de la ley de renta se reconoce, un poquito adelantándome a tu segundo punto, de que efectivamente hay diferencias entre los tratamientos contables y tributarios. Pero como quiera que desde el 2011, básicamente cuando ya nos obligaron a que los estados financieros debían ser emitidos bajo NIF, es que las empresas, y porque iban a ser auditados dependiendo del nivel de ingresos, que luego, bueno, esa exigencia fue declarada inconstitucional, pero el asunto es que desde el 2011 es que las empresas, no solamente que cotizaban en bolsa, ¿no?, que sí estaban obligadas a aplicar NIF, son las que entran a este trabajo de adopción de las normas internacionales de información financiera. Es ahí donde ese resultado contable ya no es tan pacífico como en años anteriores, donde, bueno, lamentablemente también la contabilidad estaba muy tributarizada, ¿no? Cuando ya se va a ese cambio del resultado contable realmente obtenido bajo NIF, es que tienes un resultado que primero tienes que conocer qué cosa es lo que hizo la empresa, qué criterios tuvo en cuenta, obviamente obtenidos bajo los criterios de las NIF, para obtener ese resultado contable. Y a ese resultado contable, convertirlo en la renta neta imponible, evidentemente la conciliación tributaria que viene de por medio es lo que se convirtió, y a la fecha considero que se ha convertido en algo bastante engorroso, complejo. ¿Por qué? Porque el contador que calcula ese impuesto tiene que conocer muy bien los criterios de las NIF para poder entender ese resultado contable y cómo convertirlo a la renta neta imponible. Para ello también tiene que conocer muy bien lo que dice la ley de renta, el reglamento, lo que establece la jurisprudencia, etcétera. Y es ahí donde yo encuentro una primera relación de la norma contable con la tributación, pero de manera indirecta a nivel de un conocimiento que es un requisito indispensable del que calcula el impuesto. Y luego, no solamente del contador que calculó el impuesto, sino también del auditor, ya sea el de SUNAT, que lo va a fiscalizar para ver si calculó bien esa renta neta imponible, o del auditor consultor que va a opinar si es que efectivamente estuvo bien calculado. Entonces, todos los que estamos en el mundo tributario tendríamos que conocer ambas normas, sabiendo que tienen dos objetivos completamente diferentes. Yo encuentro una segunda relación, te comento, y de esta manera sí más directa. ¿En qué sentido? La segunda relación para mí se da cuando ya en ese cálculo, ¿no?, en esa determinación de la renta neta imponible, encontramos que en la legislación hay terminología totalmente de origen contable. O sea, para empezar, la palabra ingreso no está definida en la ley de renta. El mismo término gasto no está definido en la ley de renta. Y así, patrimonio, costo indirecto de fabricación, depreciación, activo, etc. Cuando sucede eso, en vía de interpretación, y eso está reconocido a raíz de esta resolución que hace un rato comentaste, la RTF 3339-1-2019, es una que se dio en abril 2019, pero que además en su desarrollo hace referencia a varias otras resoluciones del Tribunal Fiscal que también comentaban lo siguiente, que tiene que ver con esta interpretación a la que hacía referencia. Esta resolución indica que este tribunal reconoce
que resulta apropiada la utilización de los conceptos que otorga la doctrina contable a efectos de la cabal interpretación. Entonces, si bien es cierto, no es de observancia obligatoria, si bien es cierto, hay el Poder Judicial también en sus casaciones, inclusive las que argumenta este recurrente cuando se defiende, ¿no? Han dicho claramente, por ejemplo, esta resolución número 26, esta casación del 25 de enero del 2018, que las normas contables no son normas jurídicas, pues, y por eso no se deberían de llegar a usarse. Sin embargo, este tribunal, en esta resolución y en reiterada jurisprudencia, sí le da valor. Y es más, le dice a la recurrente, esa resolución 26 a la que usted hace referencia no es vinculante. Esa fue solo una sentencia aplicable al caso concreto. Y sí hay reiterada jurisprudencia que corrobora que sí acudimos a la doctrina contable para darle una apropiada utilización del concepto. Entonces, ahí es donde yo encuentro una segunda relación basada en un método de interpretación que jurídicamente es aceptable, y es que, yéndome a este método de interpretación jurídica, yo puedo irme a una u otra norma, no del derecho que estoy revisando, que en este caso sería el tributario, específicamente el impuesto a la renta, sino a la norma contenida en otra norma especializada, que si queremos darle hasta nombre, hay también una casación, la 12304-2014, que esto salió en el 2017. Esta es del 17 de marzo del 2017, que reconoce a la norma contable insertada en el ordenamiento jurídico y que la califica y le da la calidad de derecho contable. Y es más, aún sin considerar si tenemos un derecho contable, algunos dicen que no existe, otros dicen que es muy incipiente, que le faltan cumplir algunos requisitos para que efectivamente exista un derecho contable. Otros, como el tribunal, no se hace problema en el sentido de analizar si existirá el derecho contable o no, sino que efectivamente nadie puede negar que hay términos de origen eminentemente contable y que se acuden a ellos para poder encontrar el sentido de lo que establece la ley de renta. Entonces, sí, lo que ha sucedido es, en mi criterio, un error de todos los actores. A veces no sé si pensar por desconocimiento o porque a veces me convenía irme por lo contable o de repente por lo jurídico, quizás por el Código Civil. Encontramos, como bien dijiste también al empezar nuestro conversatorio, de que hay pues resoluciones del Tribunal Fiscal o informes de SUNAT o sentencias del Poder Judicial que han ido por un lado, yéndose a la normativa contable para utilizar los términos, o a lo jurídico, o en algunos casos a ambos, si han concluido otra cosa. Entonces, es eso lo que nos confunde, es eso lo que ha motivado todo este problema durante todo este tiempo y ha sido básicamente un problema de interpretación. ¿Qué cosa es lo que le ha faltado a eso? Es acudir a la norma contable, encontrar el sentido, pero volver a ese marco, ¿no?, que es la ley de renta. Y no olvidar que esa ley de renta privilegia capacidad contributiva. Entonces, cuando ya le pasamos ese filtro de capacidad contributiva, de principios constitucionales, es que uno no se desbordaría ni pretendería grabar algo que no denote una capacidad contributiva. Imagínate una ganancia no realizada, sería impensable si le paso ese filtro. Pero
Esa es la segunda, como te digo, relación que yo encuentro entre la norma contable y las normas tributarias. Y una tercera, que sí es directa y total, o sea, ahí no hay ni discusión, es que la misma ley de renta, y estoy hablando de nuestra legislación, ¿no? Porque efectivamente en la legislación comparada hay otros casos que quizás de repente lo conversamos, pero en Perú hay algunos artículos de la ley de renta que nos derivan expresamente a la norma contable. Ahí sí tenemos que ir por tema de legalidad a lo que dice la norma contable expresamente, aunque nos vamos a dar con la ingrata sorpresa de que en algunos casos cuando hacemos eso, ponemos en tela de juicio o empezaríamos a transgredir un principio constitucional como el aludido al de la capacidad contributiva. Ejemplo típico es lo que la ley de renta indica cuando nos habla del término costos posteriores de la NIC 16, ¿no? Y los costos posteriores para la NIC 16 no únicamente se refieren a aquel término mejoras que abandonó la ley por modernizarse en la terminología, sino que involucra también temas de bajas de componentes por reemplazos, lo que significaría aceptar una componentización y por lo tanto una estimación de valores de una unidad de activo. Entonces, así como que esos tres puntos, y de lo cual podríamos hablar muchísimo, algunas otras remisiones que hace la legislación, pero son esas tres que normalmente yo he encontrado en todo este trajinar. Bien, Marisol, interesante tus reflexiones. A ver, yo creo que la relación que tú has comentado, si bien se enfoca en el marco del impuesto a la renta empresarial, pero va más allá en el tema tributario, porque si tú adviertes en el Código Tributario, cuando se regula el régimen de presunciones, por lo menos hay dos, tres presunciones donde se hace mucha alusión a términos que también tienen arraigo contable, ¿no? Por ejemplo, en la del artículo 70 del patrimonio emitido, se hace referencia a patrimonio, a Es existencias, ¿no? más, El artículo 69 hace referencia a diferencia de inventario, ¿no? El sí, 71 hace referencia a insumos, pero esos términos, si tú adviertes, no están definidos en el código. no están Y tampoco. entonces, ¿cómo le dotas de contenido a esto? Ahora, por otro lado, en el impuesto temporal a los activos netos También, ocurre también una situación similar porque se hace referencia a un balance general, ¿no? Eh, y sin embargo no se establece la forma como es que este balance general debe de elaborarse. así es. Entonces, nuevamente ahí tenemos otro aspecto. A ver, mi lectura es que yo creo que este tema cuando los legisladores de hace muchos años empezaron a establecer el impuesto a la renta empresarial y las presunciones del Código Tributario, porque no son nuevas, creo que en ese tiempo el desarrollo de la contabilidad no estaba al nivel en que está ahora. Así es. Ahora las normas internacionales ya han desbordado la capacidad. Antes eran unos cuantos principios, creo que no pasaban de 15, ¿no? Y que tranquilamente uno tenía claro qué cosa hacer en uno u otro caso y mucho dependía del juicio profesional. Así es. El contexto ha cambiado. O sea, ya no estamos en aquellas épocas en donde se construyó un impuesto a la renta empresarial sobre una contabilidad que es totalmente distinta a la que ahora tenemos, que está muy reglada, ¿no? Que para cada decisión que deba tomar el contador, tiene la regla, la norma, que te dice hay que hacer esto, hacemos esto primero y luego lo otro. Antes no había eso. Entonces creo que por ahí viene un primer problema, porque luego se ha seguido achacando sobre lo mismo, ¿no? Y remitiéndose a las normas contables cuando el contexto ya cambió y ya totalmente, ¿no? Entonces, sí, claro, el mayor problema se presenta en el impuesto a la renta empresarial, pero hay otros ámbitos de la tributación en los que tenemos problemas Mismo. similares, ¿no? Exacto, así es.
Le aplicaría mi misma reflexión hasta ese momento al ITAN, al Código Tributario, términos no definidos en vía de interpretación. Es evidente que tenemos que ir a la terminología contable, pero con los filtros, ¿no?, que comentaba. Claro, el problema es que esa parte, eso no lo entienden los jueces. Los jueces no entienden por qué razón para darle contenido a una norma jurídica tengas que ir a una norma técnica, ¿no? Porque esa parte no lo entienden. Y lamentablemente estas decisiones terminan en la vía judicial, ¿no? Sí. Entonces, yo sí veo el problema claro, porque sin duda, los escenarios que tú planteas, cuando hay remisión expresa en la ley, no hay nada que hacer. Pero no en todo es remisión expresa. A veces incluso, a ver, el artículo 11 del reglamento hace la remisión para definir el tema de costos, ¿verdad? Pero el artículo 11, el reglamentador, ¿por qué hace la remisión? Ahí tenemos un problema de reserva de ley, Claro. ¿no? Ahora, el 41 que tú haces referencia de la ley, que en efecto regula el tema de costos posteriores, sí te hace la remisión también expresa, ¿no? En ese aspecto. Pero claro, en ambos casos, en tanto, no se oponga ni desnaturalice la ley. Exactamente. ¿No? Ahí está el secreto. Sí, pero que te digo que es el kit del asunto, que no lo han tomado. Claro, porque no tendría mucho sentido que tú apliques la norma contable a rajatabla. Ya, el gran problema es en aquellos aspectos en donde no hay definición, no hay remisión expresa. Así es. Porque si no hay remisión expresa, entonces, claro, cuando tú interpretas el término ingreso, el término gasto, cuando una norma jurídica se publica, se entiende que es aplicable, ¿no? Y debe ser entendida por todos los ciudadanos, no solo por los contadores. Debe ser, claro. Si tú le preguntas al ciudadano X que no es contador qué cosa es un gasto, tendrá una visión distinta a la que tiene un contador. Claro. ¿No? Entonces, pero las veces que el Tribunal Fiscal, como en este caso en particular, hace uso de la norma contable, sí, hace todo un desarrollo, una fundamentación, pero exactamente basándote en los principios del derecho tributario, no encuentro claramente esa relación. Así, ¿por qué lo aplico? En los informes de la SUNAT igual. Entonces, yo creo que por ahí viene los problemas. No sé qué dices para cerrar esta primera parte. Yo te diría que no necesitas una argumentación jurídica del tipo calificarlo como fuentes del derecho porque no son. O sea, tampoco necesitarías una argumentación jurídica del tipo no es norma novena, porque tampoco le aplicaría norma novena, en vista que ninguno de los dos argumentos, ni norma tercera ni norma novena, simple y llanamente es un tema de interpretación, un método de interpretación jurídica que, como no sé si te comenté en algún momento, esto fue un tema de tesis de mi maestría que sustenté hace como, no sé, antes de que saliera el devengado de todas maneras del decreto legislativo 1425. Y fue un tema en el que pude conversar con abogados tributaristas de los que, como decir, nos poníamos como abogados del diablo para ver si es que pasaba ese filtro. Y te puedo mencionar a César Gamba, a Francisco Ruiz de Castilla, que son asiduos defensores de, más bien, el tema de no remitirnos a la norma contable. Inclusive tributaristas extranjeros, y todos ellos coincidieron en que no necesitabas un argumento legal ni de fuente de derecho ni de norma novena. Era tan simple como usarlo en vía de interpretación para darle contenido a un término no definido y al que recurres por ser una norma especializada. Y como te decía al inicio, ni siquiera entrábamos en la discusión de si porque era derecho contable o no, porque el argumento de esta RTF que la leí detenidamente se basa justamente en decir por qué me voy en vía de interpretación a la norma contable. Y lo que indica es que por el artículo 223 de la Ley General de Sociedades es que se entiende
que los principios de contabilidad generalmente aceptados están insertados en el ordenamiento jurídico vía luego la interpretación del Consejo Normativo de Contabilidad, que en su resolución número 13 dijo los principios a los que se refiere la ley de sociedades no son otra cosa que las normas internacionales de contabilidad. Y que estas además, argumenta el tribunal, han sido oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad. Y no solamente oficializadas en el sector privado, sino que también se oficializan resoluciones de sectores como por ejemplo el de la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces él, lo que dice el tribunal aquí es un poco desarrolla ¿por qué es que finalmente acude a la terminología contable? Porque la considera una norma jurídica insertada ya en el ordenamiento al que, si bien es cierto, no le ha puesto la palabra derecho contable, la está considerando así por su sola inclusión en la Ley General de Sociedades. Y ahí es donde yo te decía que puede ser discutible de si estamos realmente en un derecho contable completo, desarrollado, todavía es incipiente. Comparto la idea de algunos expertos que en el tema legal nos han dicho, mira, para empezar, en la Constitución Política del 93 no aparece el Sistema Nacional de Contabilidad como un órgano oficializado. Eso simplemente estaba antes del año 93 en la Constitución anterior. Ustedes como contadores, ¿qué cosa hicieron para que ese Sistema Nacional de Contabilidad no debió de haber salido de la Constitución vigente? Y lo que ahí cuestionan es que en ese escenario, entonces como que el Consejo Normativo de Contabilidad, si bien es cierto, es el que da las normas, ¿no? Por ejemplo, el artículo 14 del Decreto Legislativo 1438, donde indica que las entidades del sector público registramos las transacciones con sujeción a las normas emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad, nos cuestionan por qué no hacemos algo para que los contadores tengamos en la Constitución eso como punto inicial, ¿no? Que existe el Sistema Nacional de Contabilidad, para que así el Consejo Normativo de Contabilidad también esté bajo un paraguas constitucional. Además, que cuando se oficialicen las normas, se publiquen en el Diario Oficial del Peruano. Sí, yo creo que hay un trabajo por hacer y qué bueno que estamos en este espacio donde como gremio contable podríamos empezar a darle esa forma que todavía le falta a nuestro derecho contable. Pero sin necesidad de ir a un análisis de si estamos en un ordenamiento jurídico o no, tan solo en vía de interpretación haces eso. Hay un ejemplo muy bonito que yo incluí en mi tesis, en el que dije lo siguiente, ¿no? Imaginémonos que sale un impuesto, una ley que grava con un impuesto los megahercios de, no sé, pues de la comunicación satelital. Y uno dice, wow, ya, tú eres tributarista, tú lees la ley que grava o que está creando ese impuesto y quieres saber qué grava. El término megahercios yo no lo entendería jamás. El espacio radioeléctrico quizás tampoco. Entonces, para eso, ¿qué existe? El derecho en telecomunicaciones, ¿no? Vas al derecho en telecomunicaciones y está bien definido qué es espacio radioeléctrico. ¿Qué cosa es un megahercio? Yo no voy a resolver en función al derecho de telecomunicaciones, simplemente lo entendí. ¿Y qué hago? Luego vuelvo a esta ley que creó ese impuesto. Es lo mismo que está diciendo el tribunal aquí y es lo mismo que durante muchos años hemos indicado en el sentido de, oye, si no tienes definido el término ingreso, si no tienes definido qué cosa es un activo, por favor, no te resistas tanto y simplemente ándate al marco conceptual y también llámale a lo que el marco conceptual califica como ingreso. Y ahí encuentro yo otro problema, que ya no es de las normas, es un problema del profesional contable, que tanto se tributarizó, tanto se mimetizó con el comprobante de pago, que luego, porque recibió una factura, considera su gasto, y como no era de él, lo refactura, y a esa refactura le considera un ingreso, y finalmente, nada de eso es contable, porque no es ni mi ingreso ni mi gasto. Si me voy en estricto a la definición del marco conceptual,
ingreso será todo beneficio económico o incremento de beneficio económico que redunda en beneficio de un propietario. Eso no me lo va a poder discutir el auditor de SUNAT para querer considerar que yo califique como ingreso algo que de ninguna manera es un ingreso contable. Ahora, de hecho que viene el siguiente filtro. Una vez de que considero que es ingreso y entiendo qué es ingreso, ahí viene mi filtro, ley de renta. ¿Este ingreso califica como renta? Ok, no, porque no sé, pues no vino de un mandato legal. No, no es renta. Por lo tanto, es ingreso, para mí no califica como renta. Y entonces es uno no grabado. Igual pasará con el gasto. Gasto es disminución de beneficio económico. Perfecto. Entonces, si bajo la óptica contable eso es gasto, yo no podría permitir que un fiscalizador venga a decirme, no, sabes que esto no es gasto, esto es activo. ¿Y por qué es activo? No, porque son muchos millones, ¿ah? Y esos son a veces los argumentos que te dan los auditores. Y tú de ninguna manera le puedes aceptar. Solo le tendrías que decir, esto es un gasto porque he tenido una disminución de mi beneficio económico y lo que sí te acepto es que me discutas si es causal, porque ese ya es un filtro propio de mi marco legal. El marco legal me dice, los gastos son deducibles, sí, bueno, son causales, fehacientes, razonables, y sigo mi análisis. Si es que eso es así, voy a ver si tengo límites, condiciones, y ya es otro punto simplemente del marco tributario. Entonces, eso es para mí. Entonces, en ese escenario, yo no discutiría mucho el tema de, definitivamente no es fuente del derecho, definitivamente no aplicaría norma novena, pero sí, simplemente en un tema de vía de interpretación bien hecho, eso resultaría. Y como que las últimas resoluciones están validando ese criterio y lo están, digamos, le están dando la importancia que deberíamos de empezar a darle todos los actores del derecho tributario, ¿no? Marisol, respecto a esta fundamentación que hace el Tribunal Fiscal, sin querer entrar a la polémica, ¿no? La idea es reflexionar sobre el tema y ver cómo hacemos ajustes. Cuando el Tribunal Fiscal, bueno, y varios tratadistas señalan que el soporte legal o jurídico de las normas contables está en la Ley General de Sociedades, la pregunta que yo me hago es la siguiente. Este artículo 223 de la Ley General de Sociedades, ¿qué propósito tiene? O sea, ¿cuál es la finalidad? Cuando se incorpora este artículo 223, ¿qué pretende regular? Sin duda, lo que pretende regular es la emisión de estados financieros, ¿sí? Que van a ser útiles para los usuarios de estos, ¿no? En el marco de la ley de sociedades. Es decir, si yo debo determinar una utilidad, esta utilidad que se determine en base a principios contables va a ser de mucho valor para un accionista que tiene ahí su dividendo, para un trabajador que tiene su utilidad, para un proveedor, un acreedor, su situación financiera. Entonces, la lógica, cómo está pensado este 223, está pensado en los estados financieros de uso general. ¿Crees tú que ha sido el legislador de la ley de sociedades, ha pensado en los estados financieros para fines tributarios? O sea, ¿para eso lo ha incorporado? No, lo que pasa es que ahí de repente te ayuda, o me ayudaría a explicarte el segundo nivel de análisis. En esa lógica, mira por dónde va el análisis según cómo lo veo yo, ¿ya? Y bueno, creo que no solo yo, hay también un grupo importante de especialistas que piensan así. Y yo analizo lo siguiente. El artículo 223 de la Ley General de Sociedades dice que los estados financieros se deben de preparar bajo principios de contabilidad generalmente aceptados. Punto número 1. Punto número 2, es el Consejo Normativo de Contabilidad que indicó, ojo, en resumen, ¿no? Los principios de contabilidad generalmente aceptados son las normas internacionales de contabilidad, oficializadas, ya. Entonces, si yo sigo en ese análisis, también vas a ver que el Tribunal Fiscal desarrolla el siguiente criterio y dice, en esa lógica, y entendiendo que el resultado contable
se ha obtenido bajo criterios de las NIF, y como quiera que el artículo 33 del reglamento de la ley de renta permite tener diferencias entre el tratamiento contable y tributario, y eso no va a originar la pérdida de ningún gasto, lo que tomamos en cuenta es esos registros contables, cómo se han contabilizado, bajo qué criterios, para así entenderlos y llegar a determinar el hecho imponible. Eso lo dice uno de los párrafos de la propia resolución, con lo cual yo siento que, un poco respondiendo a tu pregunta, no es que se derive a la norma contable en vía de interpretación, porque la considera una norma especializada, y que el 223 de la Ley de Sociedades ha entendido que para fines tributarios se tienen que hacer, sino que el enganche que le hace el tribunal y que le hacemos nosotros en el análisis es justamente eso, de que al partir ya en tu segundo tema del conversatorio, el resultado contable, simplemente como un punto de vista operativo o una cifra o dato metodológico, como quieras llamarlo, a ese que está basado en los criterios de las normas contables, yo recurro a las normas contables para entenderlas, pero como sé que yo tengo que llegar a una renta neta imponible, ahí es donde yo retiro vía adiciones y deducciones una conciliación que te permite la norma por el mismo artículo 33. Eso significa que nuestro sistema de determinación de la base imponible a todas luces es de balances independientes, como lo llama la teoría. Y al leer esa resolución, que podrías leerla en uno de los, porque es una resolución bien extensa, en la página 11 de esa RTF, es que dice textualmente lo que te comento. Y si gustas lo leo, donde dice que de las normas glosadas, cabe concluir que para efecto de la determinación del impuesto a la renta, los hechos y transacciones deben contabilizarse en principio de acuerdo con lo previsto por las normas contables, para luego efectuar la conciliación respectiva con la norma tributaria que rige determinadas operaciones, razón por la cual este tribunal ha reconocido en diversas resoluciones que resulta apropiada la utilización de los conceptos que otorga la doctrina contable a efectos de la cabal comprensión de los citados hechos, por lo que carece de validez lo alegado por la recurrente, siendo del caso agregar que la resolución judicial que invoca no resulta vinculante para este tribunal al tratarse de una sentencia que solo aplica al caso concreto. O sea, en el análisis ellos se enganchan este tema de los balances independientes y del artículo 33 del reglamento. Sí, de acuerdo. El problema, y yo creo ahí, Marisol, coincido plenamente con los puntos de vista. Cosas, ¿no? Sí. Vamos a... ¿Sabes cuál es digamos, el punto débil, ¿no? O por dónde se rompe la cadena? Es porque nuestra ley del impuesto a la renta en ningún artículo hace referencia a los estados financieros. La ley de sociedades habla de estados financieros y dice de los principios de contabilidad, el 223. Pero ¿en qué parte de la ley del reglamento hace referencia a los estados financieros y que la determinación del impuesto sea sobre estados financieros? Lo que dice el 33 del reglamento, que también me parece, bueno, por lo menos me parece bastante cuestionable que el reglamento tenga que decir esto, ¿no? Y no la ley. Estamos hablando del aspecto cuantitativo, ¿no? Estamos hablando de la base imponible. O sea, no puede ser el reglamentador el que te diga, mira, oye, si hay diferencias entre el tratamiento contable y tributario, tú elimínalas, pues, ¿no? Sí. O sea, yo creo que eso no está bien, porque para empezar, el legislador en ningún momento le ha dado la posibilidad al reglamentador para que regule esto. O sea, no sé en qué cabeza resultó que el vía reglamento podríamos incorporar, ¿no? este tipo de regulación. Pero no porque el 33 lo diga, vamos a dejar de considerar que en qué parte de la ley
se hace referencia a los estados financieros. No hay estados financieros en la ley. Lo que la ley hace es, en su articulado, ¿no? Como bien sabemos, el 20 regula ingresos, costos, ¿no? El 37, el 44 regula gastos, ¿no? Y así sigue, créditos, y demás. Entonces, el legislador nunca ha tenido la voluntad de hablar de un estado de resultados o de pérdidas y ganancias como se conoce, porque si no lo hubiese hecho, ¿verdad? Y no hay. Por eso digo, ese enganche entre la ley de sociedades que habla de que los estados financieros se preparan sobre principios de contabilidad generalmente aceptado. La historia del Consejo Normativo es otra cosa, pero es esto de la ley, ¿no? Esa parte de que habla de los estados financieros como, en principio, para mí, para mi perspectiva, está regulado bajo una lógica distinta que de la ley de sociedades, que es la distribución de dividendos y demás, como ya lo dije. Pero ¿cómo llevamos eso en automático a la ley de renta y decimos, no, pues, estados financieros? O sea, esa parte no me queda clara. ¿Cómo lo A ver, ves tú? yo lo veo, cierto, yo también algunas veces me he cuestionado eso, pero en la investigación que ya vas haciendo y que además vas viendo exposiciones de motivo de las normas, y tú mismo comentaste al iniciar nuestro conversatorio algo que a mí me sirvió de premisa y me sirvió para entenderlo. Yo lo veo así, mira Rubén, cuando se dio la ley de renta, era casi algo obvio de que en el caso de las empresas, el resultado contable era casi lo que realmente le generaba la renta, en virtud de capacidad contributiva. O sea, eran tiempos en los que la contabilidad privilegiaba costo histórico y todo era real y documentado. Entonces, ese es un momento en que la ley se da y al parecer no al parecer, en verdad lo que estaría faltando es que nuestra legislación se modernice y de una vez se decida si es que va a seguir el camino de lo que ya están haciendo algunas legislaciones de otros países, ¿no? Donde al encontrar este tema de distanciamiento del modelo de las NIF respecto al costo histórico, y que fue lo que basó la ley de renta, están pensándolo bien en si se cambian de sistema de base imponible. Pero ese es otro punto que luego lo retomamos. Entonces, volviendo a esta esencia, en aquella época era obvio de que de dónde una empresa iba a sacar la renta imponible. De eso estaba resultados, que era lo que había ganado en el año, ¿cierto? Entonces, con todos estos parámetros de costo histórico, inclusive toma terminología que al día de hoy no existe porque ya cambió. Existe todavía el término ingreso, el término gasto, el término activo, el término patrimonio, pasivo, pero lo que ya no existe, por ejemplo, es el activo fijo. En la época en que se dio la norma, el término contable era el de activo fijo, pero ya la terminología contable cambió y entonces hay muchos términos que en este momento sí están quedando en el aire y que una de dos, o le pedimos al legislador número uno que empiece a definir todos los términos, ¿ok? Bajo su óptica, así como en cierta forma lo ha hecho con el devengado, porque hasta antes del 1425 era lógico que el devengado era un término contable, era redundante decir devengado jurídico, nos parecía así como decir activo jurídico, patrimonio jurídico. Ya, bueno, pues así como hizo con el devengado, tiene una tarea, lo puede hacer. Si para ellos hay un divorcio o un distanciamiento, yo no veo ese distanciamiento en cuanto a términos como ingresos, gastos, activo, pasivo, en realidad. La complejidad sí era con el devengado. Y se tomó por la opción que ya todos conocemos y que llamamos devengado jurídico, ya para alejarlo completamente de las normas contables, aunque también tiene sus problemas, ¿no? Porque la regla general será bien jurídica, pero las reglas especiales por ahí han camuflado temas contables que más nos han creado a la fecha bastantes inconvenientes. Entonces eso de la seguridad jurídica todavía no se ha controlado. Entonces, como te decía,
Le queda al legislador elegir el camino de definir todos esos términos y le queda al legislador o le quedaría esto que estamos desarrollando, que es en vía de interpretación, porque es obvio que si hay una terminología eminentemente de origen contable, no hay ningún problema de acudir a ella para entenderla y luego volver a mi ley de renta. Nadie está pidiendo que se vaya a las NIF abiertamente, porque eso es lo que le pasó, creo que al tribunal y a SUNAT en muchos de los casos. Y lo otro que le quedaría al legislador es también, ahora sí, por favor, dinos, cómo voy a obtener la base imponible, ¿eh? Porque está muy bonito tu esquema de determinación, donde me dices ingreso grabado, menos gasto deducible y menos pérdidas compensables de años anteriores, renta neta imponible. Ya, ahora dime cómo lo calculo, pues, ¿no? ¿Qué hago? Ah, bueno, entonces ahí es donde se decidirá si partimos del resultado contable ya como base imponible y la ley le pone ajustes, como pasa en España, como veo que están haciendo también en Ecuador, en Colombia parece que también están en ese camino, o simplemente me dices que haga lo mismo que he estado haciendo hasta el día de hoy. Tú no me lo has dicho en la ley, pero es obvio que parto de un punto de partida que no me queda otro, porque si no tendría que llevar una contabilidad en paralelo, una contabilidad tributaria donde registre mis ingresos grabados, los gastos deducibles y ahí llegue a la renta neta imponible según tu esquema. Entonces, por favor, legislador, dime qué cosa debo hacer. Así es que yo creo que ese es el camino que nos tocaría en realidad, pero como dice, es lo que hay, y mientras haya lo que haya, tenemos que darle la mayor seguridad jurídica a nuestros clientes, a nuestros, no sé, pues a todos los que nos siguen en los comentarios que damos, en hacer que, evidentemente, no desarrollemos algo que les origine contingencia, sino por el contrario, algo que por el momento, así como está desarrollada la ley de renta, les dé herramientas para poder sustentar el tratamiento que le vienen dando, ¿no? Eso por ahí. Marisol, sí, mira, vuelvo a lo que dije hace un momento y tú lo acabas de comentar, ¿no? O sea, antes, hace muchos años, ¿no? Los años 60, 70, no cabe duda que hablar de la renta neta imponible y la utilidad era la utilidad contable, ¿no? Y te digo, o sea, en el derecho hay ese problema, pues, porque definitivamente el contexto en el que se dio la norma es uno totalmente distinto al que tenemos ahora, totalmente distinto. Entonces, requiere una reinterpretación, un repensar nuevamente de qué es lo que estamos haciendo, porque se construyó sobre una base que ya no la es, Sí, ¿no? Es totalmente. totalmente distinto y te lleva a problemas como, por ejemplo, lo que ocurrió con el tema de plantas productoras. ¿Te acuerdas que plantas productoras estaba en la NIC 41? Sí, Luego la salió. sacaron de la NIC 41 y la llevaron a la NIC 16. Sí, Esto evidentemente en el mundo contable tiene un impacto porque pasó, ¿no?, de tener un tratamiento de activo biológico a tener un tratamiento de propiedades, planta y equipo y vía depreciación y todo lo demás, ¿verdad? Ya, entonces la pregunta ahí, mira, en ese cambio, justo en ese cambio, claro, o sea, la norma tributaria, el artículo 38 que regula el tema de activo fijo sigue siendo igual, no ha cambiado, no se ha modificado, pero la norma contable cambió el tratamiento y la visión que tiene del bien. claro. Y yo creo, por lo menos desde mi óptica, que habrá cambiado la norma de 41 a 16, pero a la La planta tributación. productora yo toda la vida le debía haber llamado activo fijo. En el Sí, mundo tributario, ¿ah? En el mundo tributario. En el mundo contable no estamos hablando. En el mundo tributario, para mí siempre debió ser un activo fijo y tratarse como un activo fijo, ¿no? así es. Dependiendo si Sí, se supera el año, ¿no? Porque la ley del 38 te pone el límite temporal de un año, ¿no? Que a partir del año se deprecia ya. Entonces, ahí tenemos una primera cuestión. Y la segunda cuestión es la que tú misma comentas sobre el devengado. O sea, en el devengado, ¿qué pasó? Igual, quedaba sin efecto la NIC 18, entraba en vigencia la NIF 15, y entonces, ¿cuál era la sensación de muchos operadores del derecho? Sobre todo el ente recaudador. No, lo que pasa es que este cambio va a originar que perdamos recaudación, ¿no? Ese imagínate. era el concepto, ¿no? Ajá. Entonces,
Entonces, tenemos que hacer algo. Y por eso es que incluso se ha diferido en nuestro país la aplicación de la NIF 15, Sí, pues ¿no? porque entraba el 2018. Ajá, Claro, en sí. el 18 y entró en el 19, Ajá. para que coexista con el nuevo régimen del reconocimiento de ingresos que ahora tenemos en el mundo tributario, ¿no? Entonces, ¿era realmente eso? Lo que pasa es que toda la jurisprudencia del tribunal, más los informes del SUNAT, estaban construidos sobre NIF 18. Y entonces cuando te migras a NIF 15, entonces todos entraron en pánico y dijeron, oye, y todos los informes y resoluciones ahora se caen. ¿Y qué hacemos, no? Y encima el Tribunal Fiscal todavía tiene un gran stock de expedientes por resolver. Uf, Entonces, ¿cuál norma le aplica? ¿Le aplica NIF 18, que para el mundo contable ya no existe, o le vas a aplicar NIF 15? sí, Entonces, fíjate el cambio que ocurrió y devengo, originó que se regule el devengo para el mundo tributario. Mario. Ahora, y cuando tú entras ya a la regulación del devengo en el mundo tributario, tal cual está ahora, la única parte en la cual hay remisión a la norma contable es en la parte del control, cuando Sí, el adquirente tiene el control. O sea, si tú sí, interpretas en contrario, entonces para el resto de la norma no deberías aplicarle supletoriamente la norma contable, porque solo expresamente para el tema de adquirir el control es que se ha regulado y te ha hecho la remisión expresa a la norma. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos claros en donde que incluso, miran, en estos temas, la norma tributaria en un primer caso no cambió la norma contable, en un segundo caso ha tenido que modificarse la norma tributaria para poder tener cierto grado de certeza y la administración tributaria supuestamente no pierda recaudación como pensó que iba a perderla, ¿no? Claro. sí. ¿Qué piensa, Bersol, sobre Bueno, este punto? hay tres puntitos bien interesantes, la verdad que por eso los apunté para que no se me vaya la idea. Primero con el tema de plantas productoras, ya. Bajo el esquema del análisis que compartí con ustedes desde el inicio, ¿no? El tema de capacidad contributiva, el tema de que son distintos, la contabilidad es la contabilidad, la tributación es la tributación y todo eso. Mira que sobre esos cimientos respondemos o resolvemos las cosas, ¿no? Entonces, ante el tema de que si cambió para la NIC el tratamiento y se convirtió en NIC 41 y contablemente ya llevó un tratamiento distinto, como le pudo haber pasado también a las inversiones inmobiliarias, en las propiedades de inversión, la NIC 40, de pronto dejaron de estar en la NIC 16 y cada uno fue un camino diferente ya. Eso puede pasar en el mundo contable y no hay problema que pase en el mundo contable, porque si ya estamos reconociendo que lo tributario es diferente a lo contable y ese mismo artículo 33 acepta que hay una diferencia entre los tratamientos contables y tributarios, ahí es donde yo comentaba que está bien, que siga, ya entendí lo que dice la norma contable, ok, pero ahora vengo a mi ley de renta y mi ley de renta tiene un artículo específico que sigue calificando mis plantas productoras como activo fijo. Por lo tanto, ¿a quién le voy a hacer caso? Obviamente a lo que dice la ley de renta. Por lo tanto, para efectos tributarios no hay duda siquiera, ni siquiera hay duda, ni siquiera debería de preocuparnos. Eso sigue siendo activo fijo y tienen que seguir las reglas de siempre. El tema de las propiedades de inversión. Yo tengo solamente en la norma de renta edificios y construcciones con una tasa de depreciación del 5%. A mí no me están diciendo si ya no está en la NIC 16 o cambió ahora y está en la NIC 40. Bueno, pues lo único que yo diría es que si cogieron el modelo de valor razonable, seguro que no van a tener depreciación contablemente, pero para efectos tributarios yo soy bien estructurada y la ley de renta dice, ¿no? Que edificios y construcciones tiene 5% de depreciación. Ah, lineal. Ah, pero además la norma de depreciación dice que, ojo, que la depreciación se acepta desde que el bien empiece a generar renta, o sea, desde que empiece a usarlo. Así es que si yo tengo una propiedad de inversión que simplemente está ganando valor o plusvalía y nunca hice nada con él,
Obviamente la ley de renta no me va a permitir esa depreciación del 5%, pero si la destiné a alquiler, por ejemplo, ya la estoy usando. Por lo tanto, nuevamente, volviendo al caso, para eso están las adiciones y deducciones. Para eso está ese resultado contable que tiene toda esta cosa complicada, mucho juicio profesional, mucha, no sé, subjetividad, mucha estimación, valores razonables. Perfecto, como yo ya sé qué cosa tiene, le quito todo. Lo que sé que para efectos tributarios no aplica. Le quito lo estimado, le quito lo que consideró por ahí algo en valor razonable, le quito todo, le aumento lo que más bien no considero completo, y ahora, y para mí sí debería de ser, ¿no? Entonces, eso por ese lado, ¿no? Pero ¿qué pasó? El problema es que la administración se desbordó, se confundió, fue a ver el registro contable y vio y entendió las normas contables, pero le quiso dar el peso tributario a la norma contable. Y tanto fue su confusión que hasta pensaban y tenían miedo que con la NIF 15 iban a perder recaudación porque consideraban que ese devengado de ingresos era el devengado tributario. Y jamás hubiera pasado eso, ni siquiera con NIF 18. Ahora, ¿por qué cuando el tribunal hace referencia a la NIC 18, y yo soy testigo, porque inclusive en la época que yo estaba de vocal, imagínate todavía por el año 99, 2000, donde ya se habían oficializado las NICs, pero nadie las aplicaba, solo las empresas grandes, ¿no? Ya desde esa época el Tribunal Fiscal resolvía en función a la NIC 18, cuando estaba, obviamente, la materia de controversia era el devengado, el momento del reconocimiento de un ingreso o un gasto. Pero soy testigo de que justamente los casos en los que se alegaba la NIC 18 para darle contenido al devengado, eran casos pacíficos, casos en los que seguía siendo el tema real. Por ejemplo, la venta de una refrigeradora a un valor de venta de 1.000 soles. ¿Cuándo es que se reconoce el ingreso? Con la transferencia de riesgos y beneficios. Y eso iba de la mano con lo que decía el artículo 5 de la ley de renta, que la transferencia o la enajenación de un bien se da con la transferencia de dominio. Y el tribunal ya había desarrollado la tesis de que para bienes muebles, esa transferencia de dominio se da con la traditio, sinónimo de entrega del bien. Entonces, si ustedes hacían una comparación, la NIC 18 calzaba, me daba el valor y simplemente me aseguraba de que efectivamente yo iba a cobrar, ¿no? ¿Ok? Pero jamás van a encontrar ustedes una RTF, o vamos a encontrar una RTF que, basándose en la NIC 18, haya resuelto ya lo que la NIC 18 traía. No sé si es el párrafo 13 o alguno de los párrafos de la NIC 18, ya traía este tema en el que si la empresa vendía un bien, pero tenía servicios futuros comprometidos, debía ya con la NIC 18 reconocer el ingreso solo del valor de venta del bien, quitándole los servicios futuros que iba a dar en adelante. Por lo tanto, en virtud de la NIC 18, ya el valor de venta de un bien el día vigente la NIC 18 era reconocer un valor menor al valor pactado. Eso nunca hubo. Es que ahí sí, de repente el tribunal hubiera puesto, pues así, hubiera puesto a pensar y hubiera dicho, uy, tampoco puedo ir alegremente a la NIC 18, ¿no? Entonces, si vemos la resolución donde se toma la NIC 18, fue para darle contenido al término de vengado, que no estaba definido en la ley de renta, no había mayores luces, entonces la norma contable que me daba las pautas. Pero en ningún caso en las resoluciones he visto algún caso que hayan usado NIC 18 para temas de este tipo que te comento. Entonces, en esa línea, ¿ok? Ya cuando entra en vigencia la NIF 15, o en el mundo entró en vigencia la NIF 15, 2018, aquí en Perú, solo en Perú se postergó su vigencia por el tema que muy bien comentas, porque había una crisis total a la interna en materia tributaria de que
Imagínense ahora el tribunal que va a resolver en función de la NIF 15. Y la NIF 15, a diferencia de la NIF 18, no es que se aparte muchísimo de lo que dice la NIF 18. Lo que hace es, en ese plan de convergencia con los US GAPs, y ustedes saben que en Estados Unidos los US GAPs son de larga data, y tienen una producción increíble y bien desarrollada de las normas que son de aplicación para ellos. En ese afán de convergencia de las NIF con los US GAPs, es que la NIF 15, por eso le llamaban hasta la joya de la corona, ¿no? Porque era el producto que, obviamente, después de ese producto llamado NIF 15, lo que salió es una norma tan desarrollada, con tantos pasos, con tanto detalle, que desbordó evidentemente la NIF 18, pero el esquema no es que se haya, digamos, cambiado tan abiertamente, ¿eh? En mi criterio y en lo de muchos especialistas en NIF con los cuales he conversado. Sí hubo un impacto muy grande para determinadas industrias, como por ejemplo la de comunicaciones o la de tecnología de información, desarrollos de software, etcétera. ¿Por qué? Porque la NIC 18 no había llegado a ese nivel de detalle, apenas un parrafito había hablado de esto que les digo de la venta con servicios comprometidos a futuro. Ahora pues en la NIF 15 hay todo un desarrollo, además había otro párrafo en la NIC 18 que ya hablaba del componente financiero significativo y por lo tanto del interés implícito, pero en unas 2 líneas más que tampoco nadie la veía y nadie la analizaba, pero ya existía. Entonces, no son esos párrafos de la NIC 18 los que sirvieron para que el tribunal generara una resolución al respecto. Por lo tanto, esa jurisprudencia sigue privilegiando costo histórico, nada estimado, y todo efectivamente ganado y real, ¿ya? La NIF 15, evidentemente, ya trae, ya, como algo más desarrollado y más detallado, juicios profesionales, pero que obviamente los juicios los vamos a usar en ausencia de lo que diga la NIF, ¿no? Pero la NIF 15 ya desarrolló un estándar tan detallado que es a lo que estamos obligados a aplicar los contadores al emitir estados financieros. Entonces, nuevamente, así como en el ejemplo de las plantas productoras o la NIC 40 o la NIC 41, la NIF 15 también tendría que seguir ese mismo criterio. ¿En qué sentido? Bueno, los 5 pasos hasta el reconocimiento, sí, perfecto, y tener en cuenta que aquí van a haber muchas más estimaciones que antes, porque sin ir muy lejos, si yo vendo bienes, pero sé que en mi estadística hay una devolución aproximada del 5%, lo estoy diciendo en sencillo, ¿no? Porque es todo un tema que hay que promediar y sacar el historial, qué sé yo. Si imaginemos que ya yo tengo en mi estadística una devolución de 5%, el día de hoy que yo estoy entregando 100 unidades, no puedo reconocer el ingreso por las 100 unidades entregadas. Tengo que reconocer el ingreso de las 100 unidades menos el 5% de lo que sé que me van a devolver luego. Ya, imagínense que no hubiéramos tenido desarrollo de devengado, ¿de acuerdo? Si seguimos en esta línea de análisis interpretativa, ok, devengado no está desarrollado. ¿Qué dice la NIF 15? Que se devenga en este momento y por este importe. Perfecto, ok, ahora yo voy a mi ley de renta y digo, a ver, ley de renta. ¿Qué es renta? Cuando hay enajenación de bienes, aspecto material de la hipótesis de incidencia. Se da, nuevamente, con lo que dije hace un rato, con la entrega del bien. La traditio, la transferencia de dominio. Eso nunca estuvo en cuestión, el aspecto material nunca estuvo en cuestión. El devengado es el aspecto temporal, el que me dice el cuándo. Entonces sería ilógico que yo, porque la NIF 15 dice algo, yo inmediatamente me vaya en automático al análisis del devengado, cuando primero en mi ley tributaria debo analizar todos los demás aspectos, ¿no? Aún sin la existencia entonces del devengado, bajo el 1425,
mi análisis también debió de haber sido este. Ah, ok, vendiste bienes. ¿Cuántos bienes entregaste? 100. Perfecto. 100. 100 es mi venta para efectos tributarios. ¿Bien? No los 95 que tú estás reconociendo en virtud de tus estándares contables, que yo sé que el IASB, el ANIS 15, perfecto. Eso es. Igual, hay una venta de un bien con 24 cuotas y no te cobro intereses, ¿no? Y este ejemplo me va a ayudar a enlazar esta, creo que, confusión entre sustancia versus forma, cuando desde el punto de vista contable, lo que se pide es que haya un privilegio de la sustancia económica sobre la forma jurídica. Significa que si yo hoy día vendo un televisor con 24 cuotas sin intereses, la interpretación o el estándar, ¿ok?, dado, ¿ok?, bajo las NIF, es que, no, yo me tengo que cuestionar, ¿cuál es la sustancia económica finalmente acá de esta operación? Es que hay un valor del dinero en el tiempo. No es que yo te esté dando 24 cuotas gratis. Aquí hay un interés implícito. Por lo tanto, el estándar internacional me obliga a reconocer un interés implícito y devengar el día de hoy el valor de venta del televisor, quitándole ese componente financiero y reconociéndolo recién en 24 cuotas devengadas mes a mes de acuerdo a lo que indica la norma contable. Entonces, si yo llevara ese análisis de sustancia económica sobre forma jurídica a lo tributario, estaríamos muertos. ¿Por qué? Porque un interés implícito, perdónenme, pero en lo tributario siempre debió de ser así también. Yo tengo que analizar el contrato que he firmado con la otra parte. Jurídicamente hablando, ¿qué he vendido? Un televisor. ¿A qué valor? No sé, pues a 10.000 soles. Ok. ¿Y la forma de pago me interesa? No, no me interesa. Te estoy dando 24 cuotas sin intereses. Perfecto, no han pagado intereses, ¿no? Ok, para mí la venta del televisor tributariamente se dio el día que te entregué el bien. Artículo 5. Y el importe no está en discusión. El valor de venta es el valor de venta del bien entregado. El valor de venta en mi contrato dice 10.000 soles. Por lo tanto, yo creo que hay siempre una confusión de sustancia sobre forma, porque cuando los tributaristas hablamos de sustancia sobre forma, sí o no, Rubén, que estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de, yo le tengo que dar privilegio a la sustancia jurídica antes que a la forma económica. O sea, es al revés. Porque yo, desde el punto de vista contable, no estoy poniendo en cuestionamiento si las partes nos hemos, ¿no?, confabulado para simular algo o crear artificiosamente algún acto. No, es tan transparente como, ya sí, este contrato dice contrato de venta, pero en realidad acá hay venta con financiamiento. Y entonces yo, en base a mis estándares internacionales, tengo que aplicar y hacerlo así. Por lo tanto, yendo un poco a tu inquietud, yo creo que la inquietud de la administración tributaria fue una inquietud que hasta cuando salió el decreto legislativo 1425, era una inquietud infundada, o en todo caso, no tan grave como lo tenía al inicio identificado. Vi la exposición de motivos, y sí, yo los invito a leer la exposición de motivos en detalle, y se van a dar cuenta de unos errores conceptuales garrafales, siendo la autoridad tributaria en esa exposición de motivos, en ningún párrafo de la exposición de motivos comentó, o por lo menos partió de la premisa, que un impuesto a la renta grava la renta como manifestación de riqueza que privilegia la capacidad contributiva, y para nosotros eso es fundamental. En ese escenario, si hubiera partido de esa premisa, es obvio que nada estimado aceptaría la ley de renta. ¿Por qué? Transgrede el principio de capacidad contributiva.
Nada estimado, ninguna ganancia no realizada, ningún gasto en el que aún no he incurrido, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo vi y en los párrafos siguientes inclusive decían, dado que queremos igualar el tratamiento contable con el tributario, es que estamos recogiendo el término control de la NIF 15. Y con eso, pues yo dije, total, decídanse, ¿no? O es una definición jurídica o estamos metiéndole términos contables que lo único que están haciendo es confundir. Es más, en la práctica, nosotros hemos pasado los filtros de muchos casos que han llegado a la firma y qué sé yo, auditorías que hemos hecho, y en realidad, si ya vas a la regla específica del devengado jurídico actual, vamos a llamarle así, primero que las reglas generales son evidentemente y eminentemente jurídicas, parten de un contrato, acuerdo entre las partes, tiene que haberse producido el hecho sustancial, que en resumen no es otra cosa, según ya traducción inclusive los informes que SUNAT ha sacado en el informe que resolvió sobre los gastos de personal, el 032-2020, en resumen dice es la ejecución de las obligaciones a las que se encuentran, no sé, a las que me he comprometido. Entonces, ya, eso es hecho sustancial. Y que no haya, siempre y cuando no esté supeditada una condición suspensiva, la cual también ha traducido en un hecho futuro incierto. Y si la contraprestación no está pactada en un hecho o evento que ocurrirá en el futuro que con el reglamento, ilegalmente creo, ha dicho que únicamente respecto de unidades o volumen o utilidades, ¿no? Pero no para calidad, precio, etcétera. Bueno, pero cuando ya vas a las reglas especiales del devengado y se habla de la enajenación de bienes, recordemos que el devengado es el aspecto temporal. Nuevamente, es el que me marca la pauta del cuándo reconozco ese ingreso. Y en la enajenación de bienes dice, el hecho sustancial se produce cuando se transfiere el control al adquirente, bajo la NIF 15, o se transfiere el riesgo de pérdida del bien a la otra parte, ¿no? Entonces, cuando analizamos, decimos que lo que ocurre primero, ya, el control bajo la NIF 15 es una terminología tan amplia, que solo por el hecho de poseer algo ya tienes el control. Pero un momentito, hay que tener en cuenta que yo te podría dar bienes en consignación y los tienes, ¿sí? Pero no te olvides de que existe el artículo 5º de la Ley de Renta, donde la enajenación solo se da cuando hay transferencia de dominio. Por lo tanto, el control, ojo, no hay que confundirlo con el que grava ni el aspecto material. Hay que ver simplemente el cuándo, solo me está diciendo el cuándo. Entonces, cuando analizamos qué ocurre primero, control o transferencia de riesgo de pérdida del bien, el Código Civil dice que el riesgo de pérdida del bien se transfiere con la entrega del bien. Por lo tanto, normalmente las reglas especiales de entrega de enajenación de bienes coincide con la traditio, nuevamente. En el caso de bienes muebles, ¿no? El caso de bienes inmuebles ya es otro tema aparte. Así es que esa definición de devengado ha sido una preocupación, creo que exagerada, pero sí, lo bueno y rescatable es que si ya se decidió por seguridad jurídica, porque en verdad habían resoluciones que hablaban de devengado contable, o de los tratadistas argentinos Enrique Reich y Roque García Molín, o ambos. Entonces sí se logró un avance diciéndonos, no, he elegido a los tratadistas argentinos. Pero a la interna todavía hay muchas cosas por hacer. Inclusive, conforme se dan los casos, creo que se está dando cuenta en la administración tributaria que su exposición de motivos y muchas de las cosas que han incluido en este artículo 57 tienen que cambiar y se tienen que modificar. No sé si has visto que hoy día se publicó el informe 043-2020, hoy día, sobre el devengado también. Y
a propósito de una confusión, cosa que siempre, siempre criticamos, un informe, el 030-2020, donde SUNAT alegremente, por el caso de un costo de transacción, había indicado que las comisiones y los honorarios de los estructuradores, etcétera, se devengan en el mismo plazo en el que se devengan los intereses de acuerdo a las normas contables. No tenía ni pies ni cabeza ese informe. Contraviniendo una RTF que ya el tribunal se había pronunciado diciendo que el gasto se deduce o se acepta en el ejercicio en el que se incurre. Y no hizo mayor mención a la norma contable porque no había necesidad. Solo bastaba que califique como gasto y que se haya devengado. Y para que se haya devengado es que el gasto se tenía que haber incurrido en ese ejercicio. Y hoy día el informe 043-2020 ha ratificado la posición de esa RTF y ahora sí es un informe con una posición oficial que la administración tributaria tiene que seguir, claro, porque si no tiene responsabilidad el auditor que no lo aplica. Y ha dicho que deja sin efecto el criterio contenido en el informe 030-2017, con lo cual este informe nos da un poco la tranquilidad de que ese análisis que hemos estado desarrollando y que compartimos en estos momentos, Rubén, esté yendo por ese camino, porque cualquier caso que puedas filtrar o pasemos por este lado debería de llegar a ese análisis. Lo tributario es lo tributario, la ley es la ley, se respeta capacidad contributiva y no debería de formarse por cualquier otro criterio de los estándares contables de las mismas. Marisol, mira, en verdad, este informe 043 al que hace referencia y el cambio de postura, incluso eso genera inseguridad jurídica. Porque fíjate que ni siquiera el ente recaudador tiene claro cómo aplicar o qué relación tiene la norma contable con la norma tributaria. No lo tiene claro. Y fíjate en un tema en donde ya está legislado. Entonces, entremos a esta última parte porque igual hemos avanzado los tres primeros temas. Entonces, ¿qué hacer? Porque una de las posturas podría ser dentro de la misma ley de renta se deben incorporar los términos, como ha ocurrido con el devengado, ¿verdad? Sí. La otra postura es la misma ley de renta haga la remisión a la norma contable, al párrafo, ¿no? Al lo que sea. Y la otra posibilidad es migrar al sistema de balance único. No sé si hay otra más, pero el problema tiene que zanjarse porque yo entiendo todo el fundamento que has desarrollado. El problema está en que esa argumentación sirve hasta el Tribunal Fiscal. En la vía judicial la cosa es otra. Vamos a tener que reunirnos con los jueces para que les refresquemos el tema tributario en su origen. El problema es ese, porque no tanto es el problema que el juez entienda el vínculo o el nexo contable tributario. El juez no le entiende porque su misma formación jurídica, ¿no?, hace advertir que al ser una norma técnica y que no está claramente introducida porque este 223 ni siquiera lo menciona de la ley de sociedades, entonces no lo toman. Y el problema es que cuando la SUNAT o el Tribunal Fiscal han hecho uso, muchas veces ni siquiera han fundamentado por qué. Y directamente han dicho, ingreso, ya. Entonces, como la norma, como el marco conceptual dice que es ingreso, entonces es ingreso. O sea, lo toman a la norma contable como norma jurídica tal cual. Es como que si fuera otra norma más. Entonces, el juez no entiende por esa razón, porque su misma concepción, ¿no?, de cómo ha sido formado en aulas universitarias no le va a permitir nunca, por más que tú le expliques de la forma que quieras. Entonces, ¿qué debemos hacer para mitigar este tipo de problemas? Porque ya ni siquiera consultarle a la SUNAT es seguro, porque ahora te puede decir una cosa y luego te cambia el criterio. Claro, no te aplicarán intereses ni sanciones, pero sí igual tienes que pagar un tributo más adelante, ¿no? Sí. Que no te lo esperabas. Entonces,
Por eso te digo, este tema genera inseguridad jurídica. ¿Cómo la abordamos? ¿Cuál es tu perspectiva ahí? Sí, previamente unos comentarios a lo que manifestaste sobre este informe 043-2020, ¿ya? Nada más en sencillo lo siguiente, lo bueno es que es un informe de aplicación obligatoria en todas las fiscalizaciones. Al ser de aplicación obligatoria en todas las fiscalizaciones, por lo menos de aquí hacia adelante, tienen un criterio ya establecido que el auditor tiene que aplicar. Esto por un lado. Por otro lado, cuando ya en virtud de este criterio del devengado, vigente desde el 2019, ¿no? En su artículo 57, ya este informe recoge el desarrollo de ese artículo. Y en ese artículo, en todo momento, hace la separación entre lo que dice el tratamiento contable y que de ninguna manera, inclusive tiene párrafos que lo menciona así, de ninguna manera eso tiene efectos tributarios. Imagínense que todavía coloca un párrafo de la exposición de motivos que a mí me hizo mucha gracia, porque la exposición de motivos, como les comenté hace un rato, normalmente hacía referencia a querer igualar lo contable y lo tributario, y es más, decían para igualar el aspecto material de la hipótesis de incidencia. Y yo decía, Dios mío, ¿qué cosa es esto? Si esto es solamente el aspecto temporal. Entonces, en este informe se podría tener un viso de esperanza que se zanje la discusión entre si la norma contable tiene que usarse abiertamente en materia tributaria. Por lo menos este informe nos da la tranquilidad de que no. Y recoge un párrafo de la exposición de motivos en el que indica que justamente estas son diferentes. ¿Bien? Entonces, eso como un tema que sé que no soluciona el problema totalmente, pero que con la jurisprudencia que había desarrollado el Tribunal Fiscal, que confundía, y los informes de SUNAT que estaba sacando también en los últimos años, que confundía, es posible que el Poder Judicial se empiece a nutrir de nueva jurisprudencia, como la que vimos y hemos comentado el día de hoy, ¿no? Y nuevos informes de SUNAT como estos que estamos viendo. Así es que por ahí podría haber algo de esperanza con el Poder Judicial para que también esté alineado en que no confundamos los temas. Y a lo mucho, si queremos recurrir a la norma contable, no vayamos a todo lo demás, sino solamente a esos términos tan sencillos como activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto, depreciación y cosas así. ¿Por qué? Porque lo más complejo, que era el devengado, que era el momento del reconocimiento de ingresos y gastos, por fin creo que desde el 2019 se zanjó la discusión parcialmente con la definición de las reglas generales. ¿Qué trabajo nos falta? Las especiales, esas especiales, donde no solamente la enajenación de bienes remitió a la NIF 15 equivocadamente, eso debería derogarse, sino que también en servicios. En servicios, un grado de realización es una terminología contable y los métodos para el reconocimiento del ingreso por servicios es una copia literal de la NIC 18. Por lo tanto, también hay un cuestionamiento sobre qué pasa si yo me he obligado a la prestación de un servicio que el legislador está considerando de ejecución en el tiempo, pero que mi obligación es una única. Por ejemplo, resultados. Y si todavía yo no lo termino, en realidad todavía no se ha producido el hecho sustancial, ¿no? Porque recordemos que es la ejecución de las obligaciones a las que me comprometo para generar mi derecho a cobro. Sin embargo, este método específico o la regla específica de servicios
me está obligando a que yo reconozca un avance de ingresos. ¿Y dónde está la capacidad contributiva? ¿Por qué voy a pagar un impuesto a la renta de un ingreso que aún no he ganado? ¿No? Entonces, nuevamente, esos temas contables hay que mejorarlos, ¿ya? Y bueno, esa era la parte previa. Yendo a tu, no Bien, sé. Marisol, ya estamos, nos hemos pasado, mira, qué rápido, 1 hora 45, ya vamos a tener 2 horas. Bueno, súper interesante, o sea, hay temas por conversar todavía, o sea, de hecho, cómo solucionar el problema futuro, Eso hay te mucho, respondo. Eso te hay, respondo para terminar, y ahí terminamos, pero yo sin darme cuenta también, que eso sí, significa que hemos estado entretenidos. totalmente, totalmente. En Y la también el propuesta, público, porque no se van, siguen ahí, nos están siguiendo desde que empezaron, ¿ah? ¿dónde me voy en las propuestas? Como dices Sí. bien, hay tres caminos, ¿no? Mira, Ujú. yo no me iría por el camino de, voy a empezar por lo más fácil, por lo que no me iría. No me iría por el camino de incluir en la ley de renta una remisión expresa a las normas contables, porque esto es peligroso. Peligroso en el sentido de que lo que hemos visto, ¿no? De repente no se hace un filtro correcto. Y quitaría, sí quitaría, toda remisión actual a las normas contables que están contenidas expresamente, porque están generando mucha discusión. A ver, entre tener una ley de renta que me defina todos los términos de origen contable que no están definidos, o irme a una determinación de base imponible por balance único, eh, me inclinaría por lo primero, o sea, por darle una terminología adecuada a la ley. Sin embargo, la realidad nos hace pensar que no va a suceder eso. Y siempre vamos a caer en el tema de interpretación, porque muchos indican que no hay necesidad de definir todos los términos. Sí, en vía de interpretación puedes ir a la norma especializada y volveríamos a ese mismo círculo virtuoso, diría yo, porque es la tesis que desarrollo, es la tesis que manejo. Sin embargo, podría ser un camino. El de balance único, que es un poco la tendencia, nos aliviaría mucho el problema operativo de controlar diferencias entre el tratamiento contable y tributario, porque nuestros colegas no me dejarán de mentir que la NIC 12 se ha vuelto un dolor de cabeza en estos últimos años. Y peor aún, el año pasado, y lo que será este año, no solamente por la vigencia de la NIF 16, la NIF 15, sino, señores, en el 2020, las implicancias tributarias de los efectos contables por COVID en los estados financieros, que son muchísimos más de los que teníamos identificados en el 2019. Entonces, por un tema operativo de sencillez, me inclinaría por el del balance único para llamarle al resultado contable base imponible, pero ¿qué es lo que me temo? Que como quiera que en la ley de renta tienen que constar los ajustes, ¿no? Que debería de considerar este legislador a fin de darle algo de capacidad contributiva a ese número, que va a estar plagado de estimaciones y de subjetividades y de juicios profesionales, alejado de la capacidad contributiva totalmente. Esos ajustes tienen que ser muy bien pensados y tienen que ir a la velocidad en la que se mueven los hechos económicos, las figuras contables y las normas contables. Así es que sería eso, ¿no? Un tema de poder ir a balance único como lo tiene España y como lo está recogiendo alguna de las legislaciones en América Latina de países vecinos nuestros, pero con el compromiso de un ajuste en la legislación rápido y continuo que no pues demore. Y como conociendo en nuestro país cómo pasan las cosas a nivel normativo, eso es bien difícil. Entonces terminaría en una solución que dio inicio a mi hipótesis en este conversatorio. Eso sería todo, Rubén. Muchas gracias. Gracias, Marisol. El tema último, que yo también me inclino al del balance único,
significaría un reto para la profesión. ¿Por qué lo digo? Porque si bien es cierto, como tú lo has señalado, la ley de sociedades obliga a preparar estados financieros sobre principios que el Consejo Normativo dice que son las normas contables. Es más, este artículo 14 de la norma que regula el Sistema Nacional de Contabilidad Pública hace referencia a que las empresas también deben preparar y registrar, ¿no? En base a las normas de contabilidad. El reto es porque en la práctica nuestros colegas mayoritariamente no utilizan las normas contables. Sí. Entonces, ese sería un reto grande primero para nuestra profesión, porque eso implicaría que todos los contribuyentes, perdón, y todos los contadores manejen normas contables, ¿no? Y ahora tiene dos tipos, las plenas y las pymes. Entonces, ¿cuál va a ser la que la que usarías? ¿No? Y la segunda fase es dotarle de capacidad para que los funcionarios de la administración también se capaciten y manejen normas contables. Así Y es lo que implicaría estás que haciendo, ¿ah? Pero... el Consejo Normativo tendría que cumplir su rol de ser el intérprete de las normas contables, conforme está en la ley del sistema de contabilidad, ¿no? Entonces, y es más, la SUNAT debería consultarle cuando tiene la duda porque está en la ley, ¿no? Que es el órgano autorizado para darle el sentido de alcance a la norma contable. Entonces, requeriría el esfuerzo de todos, incluso del Tribunal Fiscal y de los jueces, ¿no? O sea, sería interesante porque la contabilidad tendría la preponderancia que debería de tener y evitáramos este tipo de cuestiones, ¿no? Ojalá que podamos hacer una propuesta de ese tipo Sí, y hay qué que bueno, ¿no? analizarla. Sí, sería interesantísimo. Sí, pues, porque Podemos hacer. lamentablemente en el tiempo la información contable mayoritariamente no está siendo utilizada para los fines por los cuales está siendo concebida, ¿no? Que es que se tomen decisiones sobre ella. Está sirviendo para fines tributarios y Sí, lamentablemente esta no es la finalidad de la carrera, ¿no? Y de la formación del contador público. Y así bueno, es. tenemos por hablar, Marisol, seguramente para tomarnos cuántos cafés, Café. cuántas veces hemos conversado, cuando has venido a Trujillo, no va a faltar oportunidad. Tenemos que cerrar el conversatorio, pero no sin antes comentarles, queridos amigos que todavía nos siguen hasta esta hora, fíjate que hemos tenido ahí, la gente está ahí, no se ha ido, tenemos un anuncio importante que hacerles. Precisamente previo a esta semana con Marisol hemos realizado un convenio marco para realizar de manera colaborativa y llevar a cabo acciones conjuntas que beneficien a los colegas contadores de la libertad. El convenio marco incluye, sin duda, realizar actividades conjuntas, ¿no? Con los profesionales de Quantum Consultores y llevar a cabo de capacitaciones para nuestros colegas agremiados de la libertad, contadores hábiles. Y la otra parte del convenio interesante es que tienen importantes descuentos en los cursos que puedan inscribirse a través del colegio con Quantum Consultores. Entonces yo agradezco esta iniciativa de Marisol y sin duda el colegio lo ha tomado bastante bien y hemos celebrado el convenio. Y Marisol, te dejo en uso de la palabra para que puedas darnos algunos detalles, algunos alcances más sobre este convenio que hemos suscrito. Gracias, Rubén. Sí, justamente en el ánimo de colaborar con la capacitación a nivel nacional y sabiendo que los contadores, pues, debemos de ocupar el lugar que nos corresponde en los directorios, como consultores, representando, pues, el valor agregado, dando ese valor agregado y de verdad siendo valorados por todo lo que hacemos, lo que conocemos. Entonces nos animamos en Quantum también con este tema de la cuarentena a lanzar esta línea en la escuela de negocios de capacitaciones virtuales. Si es que nos hemos comprometido con Rubén, vuestro decano del colegio, a respetar a todos los contadores hábiles de la libertad, el precio de promoción que para todos los efectos hemos lanzado solo por el mes de septiembre, pero para ustedes lo vamos a tener durante la duración de nuestro convenio. Así es que eso es un trato especial para todos y
y nada, colaborar con la capacitación. Solamente para despedirme, les dejo un video que hemos preparado de donde se explica en qué consiste y de repente ahí lo vamos a graficar mucho mejor. Creo que están preparando el video, ya lo pueden transmitir, si están ¿Cómo por están ahí. amigos? Les saluda Marisol León, socia fundadora de Quantum Consultores. En esta oportunidad estoy aquí con ustedes para poder invitarlos a un producto nuevo que está lanzando nuestra Escuela de Negocios Quantum. Es el plan de membresías en asesorías y capacitaciones virtuales. Somos conocedores que durante este tiempo que hemos vivido en cuarentena hemos notado